Les damos la bienvenida, muy buenos días para todas las personas que se van conectando a este taller de locución para radio y podcast con Mario Muñoz y hoy con la participación de dos invitados súper especiales, un evento y una iniciativa organizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante la Meta Comunicación Educativa y la Estrategia de Red de Comunicadores Comunitarios Ambientales. Así que bueno, Mario, te doy la palabra. Ya se empiezan a conectar todas las personas, ya todos tienen el enlace, los hemos estado invitando desde la semana, desde mitad de semana más o menos, entonces, bueno, ya se van conectando todos, así que adelante Mario, bienvenido a ti, bienvenido para los invitados también que ya vas a presentar. Bueno, ok, gracias Caro por esa presentación excelente. Ya las personas se están uniendo a este enlace, a este taller. Decidimos, en principio se había planteado hacer un solo taller en un plan que tenemos armado, pero resulta que el taller pasado fue tan exitoso que las mismas personas, ustedes que se conectaron, pidieron alguna regularidad con el taller, entonces estamos planteándonos la idea de hacerlo de alguna manera seguido y que vayamos creciendo juntos y aprendiendo a hacer radio, aprendiendo a hacer podcast, pero sobre todo con un enfoque ambiental, porque uno puede encontrarse muchos cursos para hacer podcast y muchos cursos y muchas formas de hacer podcast en las redes, en video, en tutoriales de YouTube y todo, pero ese enfoque que nosotros queremos darle, que es la utilización de esos medios para temas ambientales, para poder llegarle a la comunidad en los territorios en temas de sensibilización, de cuidado del agua, de la protección de los páramos, de la fauna silvestre, de bueno, tantos temas que hay digamos, en la línea ambiental, que es la que nosotros queremos abordar. Entonces, le vamos dando la bienvenida a todos los que se van conectando, luego los adelantamos en el tema, porque nosotros sí queremos ir avanzando y aprovechar el tiempo de todos. Y una de las cosas que me hace pensar eso antes de empezar a hablar de podcast es que las reuniones virtuales están empezando a tener también unos lineamientos y unos lineamientos de hora de inicio, de hora de terminación, porque la gente está ahí ya prácticamente esclavizada en estas reuniones virtuales y el tiempo de todo el mundo es súper valioso. Hay gente que ni siquiera almuerza por estar ahí reunidos y hay gente que, yo lo he hecho, eso lo confieso, he estado hasta en 3 reuniones al tiempo con 3 dispositivos, prestando atención en ninguna y sirviendo en ninguna para lo que debería servir. Entonces yo decidí reglamentarme en reuniones y decir solo voy a asistir a una y tengo los tiempos súper contados y por eso es importante respetar el tiempo de todos. Ya después de decir esto y de saludarlos y de decirles que estoy feliz por estar otra vez desde mi casa conectado con ustedes para hablar de este tema, les quiero contar que para mí el tema del podcasting también es una cosa que llegó hace mucho tiempo, pero no me lo había estudiado y no me lo había digerido de una manera concienzuda hasta hace muy poco. Es decir, yo ya les contaba hace 8 días a las personas que fue hace 15 días, ¿no? Hace 15 días, 8 días, no me acuerdo, ya el tiempo vuela en pandemia. Yo les había contado que yo tengo un programa de radio que produce un producto de podcast al final todos los martes a las 4 de la tarde a través de la emisora de un instituto técnico que se llama la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de La Salle. Hace 7 años produzco radio de manera empírica, empecé a aprender de una manera, digamos, para aprender en el camino, de la misma manera que aprendí a cantar, y todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho así caminando y estrellándome y encontrándome con los obstáculos. Y si yo me hubiera encontrado un taller como este hace 7 años, seguramente el producto que yo empecé a ofrecer a través de la radio sería mucho mejor y mucho más contundente. Me hubiera evitado bastantes obstáculos, aunque debo decirles que hace 7 años la tecnología y los dispositivos eran un cuento totalmente diferente y las herramientas que se conseguían en el mercado. Hoy, por ejemplo, yo pude conseguir este micrófono que tengo acá, que es un micrófono de condensador USB, no necesita una interfaz para conectar, y ahorita Juanito nos va a explicar después, uno de nuestros invitados, qué es una interfaz y para qué sirve, pero yo nunca pude con eso. Entonces decidí investigar y me investigué que hay unos muy buenos micrófonos USB que funcionan con todos los dispositivos y con un programa súper sencillo para poder que nos escuchen muy bien, así como todos unos locutores. Entonces,
ahí es donde nace primeramente la calidad de lo que uno está ofreciendo también. Como la pandemia y todo este aislamiento obligado al principio y ahora selectivo e inteligente después nos ha hecho trabajar tanto desde la casa, yo sé que muchos de ustedes han tenido que equiparse en la casa, conseguir un mejor computador, tratar de conseguir de alguna manera un mejor celular, algunos ya tienen su aro de luz en la casa para poder iluminarse y poder hacer reuniones y transmisiones y más si se quieren dedicar al tema de la radiodifusión. Entonces, yo he ido como paso a paso aprendiendo, como les digo, entendiendo por qué es importante también tener mejores herramientas. Sabemos, obviamente, que hay muchas personas que tienen limitantes para comprar una herramienta o para equiparse de esa manera, pero definitivamente si usted se quiere dedicar a hacer radio, si usted quiere que ese sea un proyecto serio, que el día de mañana se convierta en el sustento de su vida, ¿por qué no en el proyecto de su vida? Definitivamente tenemos que pensar en conseguir lo mínimo y lo básico para hacer algo de calidad. Porque ya lo hablábamos en el taller pasado. Si no existe calidad, ahí ese es el primer punto por el cual nuestros oyentes se van a ir. Si yo no puedo escuchar bien a una persona que me da una información, me voy a retirar, voy a cambiar de canal, voy a cambiar de estación, voy a cambiar de podcast, voy a cambiar de plan, ¿cierto? Hace poco me enteré, y esto yo no lo sabía y es un dato súper interesante, de dónde viene la palabra podcast, porque de dónde nace esa palabra y me vine enterando, además leyendo, que viene de dos palabras, una que es iPod y otra que es broadcast, que broadcast es, en palabras castizas, transmitir. Entonces es básicamente transmitir a través de un dispositivo iPod, ¿no? Pero eso ya luego migró a otras plataformas, ya lo hacemos desde Android, desde cualquier tipo de aparato, pero ese es un datazo, yo no lo sabía. Y también me vine a enterar hace poco que existe el videocast o el podcast, que es como un podcast pero con video, pero eso ya es más complejo porque requiere una edición, ocupa más espacio en la red, en la nube, en el dispositivo que usted esté utilizando. Los podcasts, además, como ya lo decíamos hace 8 días también, hace 15, pues son gratuitos, pero también hay unos podcasts que son de suscripción y también hay unos podcasts que son, digamos, prácticamente el resultado de la emisión radial de emisoras que ya existen y que además de emitir a través del FM o el AM, la radio, producen el podcast para dejarlo alojado para que la gente pueda escuchar ese programa que se transmitió a cierta hora, a la hora que necesiten escucharlo. No todo el mundo tiene el tiempo y la disponibilidad, de conectarse con un radio a una hora que de pronto está trabajando, entonces podemos escuchar ese programa después. Y esa es la magia también, no solamente del podcast, sino de las plataformas de televisión. Yo ya puedo ver un programa de televisión a la hora que yo lo quiera ver, lo puedo pausar, lo puedo iniciar después, no tengo que verme la tanda de comerciales. Bueno, eso ha traído un poco de beneficios también para el consumidor. Y la calidad también ha aumentado. Los tipos de podcast, pues ya también lo habíamos medianamente visto. Hay podcasts que son súper estructurados, en donde existe un guión, en donde existe todo un equipo de trabajo que estructura un orden, ¿cierto?, de las palabras, de lo que se va a hablar, de los temas que se van a tratar, quién va a hablar aquí, quién va a hablar allá, minuto a minuto. Y también hay unos podcasts que son improvisados. Entonces, de pronto alguien se arma un programa y hace una editorial o una opinión sobre cierto tema y habla lo que piensa, o de pronto en pareja y intercambian ideas, graban eso, lo suben, y hay muchos programas de ese tipo que son súper, súper exitosos. También están los podcasts con invitados para hacer entrevistas. Para eso, pues también existen 1000 maneras de hacerlo. O me preparo con unas preguntas o voy conversando y voy improvisando, depende del tipo de producto que usted le quiera ofrecer a la persona que le está dirigiendo su podcast. También hablamos de lo importante que es empezar a construir una audiencia. Si yo arranco hablando de carros, en el siguiente estoy hablando de medio ambiente y en el siguiente estoy hablando de lo que ocurrió en las telenovelas de la noche, no estoy generando una audiencia que está siguiendo una temática específica. Yo puedo tener un podcast de variedades y dividirlo en temas también y
generar una audiencia de varios temas, pero normalmente uno le ofrece al oyente un tema específico sobre el cual está interesado y sobre el cual empieza a seguirlo a uno, se suscribe, espera cuál es la siguiente emisión del podcast y se interesa sobre ese tema, y ahí es donde uno empieza a capturar audiencia y empieza a ampliarla. Si uno no tiene definido el tema, la estética, el lenguaje en el que le va a hablar a esas personas, empieza también a perder su audiencia, no entiende cuál es su audiencia, no crece la audiencia, porque una persona dice, me va a conectar a escuchar el podcast de Caro, y Caro hace unas recetas increíbles, pero resulta que hoy me conecté al programa de Caro, lo descargué, y estaba hablando de un tema político, y a mí el tema político no me interesa. Entonces me lo voy a escuchar a la siguiente emisión, y resulta que empezó a hablar de otros temas, de historias de sus amigas, y yo no quería escuchar eso, yo quiero escuchar cocina, recetas. Entonces me devuelvo y busco a alguien que regularmente me dé mis recetas, porque yo estoy interesado en ese tema. Entonces esa parte es recontra vital. Hoy tengo dos invitados acá, tenemos dos invitados. Uno es Juan David que además participó en nuestro taller pasado, y producto de esa participación y del conocimiento que él tiene, decidimos invitarlo esta vez a conversar con nosotros sobre todos los temas que él conoce, porque tiene una amplia experiencia haciendo radio y ha visto la transformación de la radio análoga a la radio digital, y ha visto cómo también tiene su emisora web y tiene toda la experiencia haciéndola. Y también tenemos a Ivonne, que es comunicadora, también es presentadora, también es asesora de comunicaciones, trabaja ahí en la CAR también asesorando la oficina de comunicaciones, ¿verdad? Sí. Y con estas dos personas hoy vamos a tratar unos temas muy chéveres para que sigamos creciendo nuestro conocimiento y alineándonos para hacer un podcast, porque la idea de este taller es que ustedes que nos están escuchando y que se están conectando, es que produzcan su propio podcast, pero dirigido al tema ambiental. Es lo que más nos interesa a nosotros en este momento. Ya después, si usted decide abrir otro podcast con otros temas que le llaman la atención, de fútbol, de moda, de lo que sea, pues obviamente hace parte de la experiencia, pero en nuestro caso lo que más nos compete es hablar del tema ambiental, y por eso también Carolina y Mayra, que están aquí conectadas, más adelante nos van a plantear unos temas ambientales que ustedes van a escoger, y sobre el tema que escojan van a crear un podcast, y ese resultado final después nosotros nos vamos pues lo vamos a evaluar, lo vamos a pulir y lo vamos a difundir para que usted arranque con su propio podcast ambiental. Entonces, no siendo más, le voy a dar la palabra a Ivoncita, para que nos salude y nos cuente un poquito cómo investigar y abordar temas ambientales para usarlos en la radio y para potenciarlos a través de los podcasts. ¿Cómo estás? Claro que sí, ¿cómo estás? Buen día para ti, para Carolina, para Juan y para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros a esta transmisión. Digamos que desde el abordaje periodístico, en donde tengo trayectoria, ya que la mayoría de mi carrera ha sido en medios de comunicación y en particular cubriendo esta fuente ambiental, pudiéramos decir que aquí es muy importante, es determinante entender que el medio ambiente, por quien nosotros hablamos, no tiene una voz como una fuente a la que uno pueda citar y preguntarle claramente qué es lo que está pasando. En ese sentido, nosotros llegamos a ser la voz de la fauna, la voz de la flora, y tenemos que ser por eso muy asertivos en los mensajes que vamos a entregar. Allí es importante apelar, digamos, a la sensibilidad de nuestros oyentes, apelar a veces a ese sentido de indignación, que por estos días además está muy fuerte por todos los movimientos ambientales y los activistas que están luchando por proteger el medio ambiente. Si lo hablamos desde la institucionalidad, desde la CAR que aquí estoy representando, la CAR particularmente tiene la obligación de velar por los recursos naturales en su territorio, en el territorio ambientalmente sostenible del cual es garante. En ese orden de ideas, todos los recursos narrativos, los nuevos canales, los nuevos productos que podamos utilizar, pues pasan a ser fundamentales.
¿Cuál sería la diferencia entre hacer, digamos, los podcasts que tienen un recurso que es la voz, que son los sonidos y demás, versus otros formatos? Por ejemplo, el formato audiovisual nos da otros plus, nos da unos valores agregados, ya que tenemos imagen, tenemos audio. Por tanto, nos invita el podcast y los recursos narrativos de audio a ser más, digamos, a ser más creativos, a usar más la imaginación. Pero para esto, pues entendemos que hoy en día hay muchos recursos. Tenemos ya en el mundo, en Colombia, varias universidades, proyectos de bancos de audios de aves, de sonidos de la naturaleza. O sea, tenemos realmente recursos para hacer que esa flora y esa fauna sean escuchados a través de estos canales y estos productos que se difunden por plataformas de audio. Entonces, aquí la responsabilidad es grande y nosotros pues venimos desde la corporación experimentando los formatos. Hay un Top 5 que le llaman, que es un, digamos, un podcast que aquí se apoya también con imágenes, pero pudiera ir por los dos canales, y estamos contando allí las noticias que nos interesan de la protección del medio ambiente. Un tema muy reciente que salió hoy, por ejemplo, rescate de fauna silvestre en varios municipios de Cundinamarca, en Pacho y Topaipí de manera particular. Allí vemos que tenían unos animales, unas especies que deben estar en su hábitat natural en cautiverio y viviendas, y nosotros vamos a transmitir esa información a la ciudadanía. Que aquí es fundamental el tema de audio, ¿por qué? El plus, ahora sí, de este recurso. Llegamos a más personas, llegamos a más comunidad, porque hoy en medio de la ruralidad pues todavía hay herramientas virtuales que nos llegan, pero la radio sí nos permite llegar a más personas. Entonces digamos que esos son los elementos que desde el quehacer periodístico y más desde la institucionalidad como la CAR nos pueden servir para el tema narrativo en audio del tema ambiental, de cubrimiento del abordaje del tema ambiental. Oye, Ivonne, yo te iba a preguntar una cosa. ¿Tú conoces ya varios podcasts o conoces ejemplos de programas de radio muy exitosos del tema ambiental? Sí, de manera particular a mí me gusta mucho uno de Natural Press, de unos colegas y amigos que incluso están haciendo muchos productos desde Canadá, en donde están viviendo hace algunos años por circunstancias mismas de su labor. Estamos hablando aquí de Alberto Castaña, de María Lourdes Zimmerman, que ellos hacen unos temas muy buenos y utilizan, digamos, recursos narrativos importantes para ese tipo de productos. Ese podría ser un muy buen ejemplo, porque además hay que hacer, en este sentido, periodismo serio, hay que recurrir a muchas fuentes, ¿no? Hay que validar la información, o sea, en esto sí es fundamental que se haga un periodismo muy serio, porque estamos hablando, como les digo, por fauna y flora, por quienes no tienen voz realmente, con quienes tú realmente no les vas a ir a poder preguntarte lo que está pasando. Nosotros somos sus representantes en este tipo de narrativas. Vale, y desde la corporación, ¿ya existe algún producto o algún programa que se emite con temas ambientales y digamos, cuál ha sido la recepción del público? ¿Ya hay una audiencia cautiva, hay personas que esperan esos productos de radiodifusión y dónde se emiten para saber? Claro que sí. La corporación tiene amplios canales por los cuales está transmitiendo sus productos. Se apoya, por supuesto, en las redes sociales, que tienen hoy en día un alcance importante, entendiendo que plataformas como Instagram tienen un carácter noticioso relevante, pero también de alcance. Pero además está el tema que les decía, del que llaman Top 5, que es como un resumen de estas noticias que nos interesan, donde mostramos rescate de fauna, evaluación a proyectos, seguimiento a proyectos y demás que hace la CAR, que es también relevante en este sentido, y es el apoyo desde la prensa regional, ¿no? Allí también hay digamos, un terreno abonado con el cual se mueve la CAR para poder hacer que estas noticias lleguen a más personas. Pero la invitación es a consultar de manera particular redes sociales de la CAR, que allí se están moviendo muy fuerte los productos, tienen ya una audiencia capturada, una audiencia que, como tú decías, espera ya escuchar estas noticias que nos importan de nuestra fauna y flora en el territorio ambientalmente sostenible.
el nivel de reproducciones es bueno, el nivel de seguimiento de usuarios también, y de réplica de estos contenidos. Maravilloso. Ivonne, yo tengo una pregunta para ti y es, Claro. cuando nosotros hablamos de hacer de pronto podcasts ambientales y nos queremos enfocar en, no sé, digamos, las reservas o lugares muy específicos que de pronto no sean de fácil acceso, ¿cómo podemos acceder, digamos, a estos lugares para conocer esas historias que se dan en torno a estos lugares? Por ejemplo, una reserva natural, digamos, algo que de pronto no tengamos un control, digamos, propio para poder llegar allí. Y yo quiero Bueno, agregar a esa eso, pregunta algo más. ¿Y cómo tenemos acceso a toda esa información ambiental? Porque digamos, si yo voy a investigar, ¿a dónde voy a investigar? Digamos, si yo quiero escribir sobre aves y sobre una reserva como la que dice Juan, ¿dónde encuentro esa información? ¿O tengo que ir? Ya debe haber un banco de informaciones importante sobre esos temas, ¿cierto? es así para atender aquí los dos puntos. Es importante recalcar que siempre, como periodistas, como ciudadanos que tenemos derecho y acceso a la información que debe ser pública, de carácter oficial y gratuito además, debemos siempre acudir a fuentes oficiales, porque las fuentes oficiales nos van a garantizar tener la información fiable, veraz, oportuna, ¿sí? En ese sentido, pueden acudir directamente a la CAR. La CAR tiene amplios canales, tiene página web, tiene redes sociales, tiene teléfonos a los cuales se puede llamar, y entonces hay toda una serie de recursos para buscar a la institucionalidad y tener esa información de primera mano, veraz, que ustedes van a encontrar allí recursos para que no sea, digamos, no caigamos en estos tiempos en el famoso fake news y demás. Entonces, lo primero es acudir a las fuentes oficiales. En este sentido, la CAN tiene toda la información dispuesta y los voceros para que entreguen esa información a través de Bogotá. Pero, eso por el lado de acudir a la institucionalidad. Cuando me decía Juan David que cómo llegar a esos sitios donde, remotos de nuestra geografía, donde de repente pues no hay fácil acceso por tantas circunstancias. Es importante entender que la CAR, por ejemplo, tiene en territorio, primero sus directores regionales, que son la voz de allí de los territorios, pero además se apoyan una serie de vigías ambientales en unas redes comunitarias, sí, que son las personas que están directamente desde allí, desde el territorio, enviándonos información. Entonces, sí hay mecanismos para llegar hoy en día, máxime que muchas personas, la gran mayoría, no diría que todas, tienen hoy acceso a un celular. Yo lo vi en otras entidades también en las cuales he estado, y casi que reportan en tiempo real un trino con una fotografía o incluso con una llamada a la autoridad ambiental. Entonces, los recursos los hay. Realmente lo que hay que hacer es acercarse a las fuentes oficiales para tener información veraz. Eso que tú mencionas es súper importante y me da también paso para hablar de lo siguiente que íbamos a hablar. Y te invito a que lo dialoguemos juntos. Y es lo importante que es plantearse en un tema como el ambiental. Básicamente sí hay que plantearse un guión, porque uno no podría salir a improvisar sobre temas a menos de que uno sea un súper experto en ese tema, que de esa manera ni siquiera estaría improvisando, estaría transmitiendo una información, ¿correcto? Si yo voy a hacer un podcast ambiental, lo primero que tengo que hacer es datearme muy bien, ¿sí o no, Ivonne? Ir a la fuente real, porque si no nos encontramos con eso que tú mencionas, que es tan importante y tan complejo en un día, en una época como la que estamos viviendo, las noticias falsas. Hay mucha desinformación en las redes, hay mucha desinformación en las noticias, y para que nuestro podcast no pierda credibilidad necesita estar fundamentado en temas bien estudiados y de una fuente muy confiable. Digamos, para las personas que van a empezar a hacer este ejercicio con nosotros, fíjense que en el primer taller hubo 200 personas conectadas y ahorita hay 44, porque sé que son las personas, digamos, no sé cuántos van a hacer el ejercicio, pero vamos a ir depurando para que realmente salga un producto de acá, de este ejercicio de taller, con que salga un solo podcast y ese podcast empiece a tener una estructura real,
sólida y un compromiso chévere, nosotros nos vamos a encargar de empujarlo y de llevarlo y de hacer que ese podcast tenga valor, tenga mucho valor para todos y lo podemos alimentar. Aquí además, si yo me dedicara a hacer un podcast ambiental, si hay una fuente real, si hay una fuente sólida y verídica para hacer temas ambientales, es la CAR, y más si yo estoy aquí en este territorio. Entonces, y bueno, si yo voy a empezar mi ejercicio, por ejemplo, yo me llamo Carlos o Francisco o Diana y estoy aquí conectado en este taller y digo, listo, yo quiero, por ejemplo, hacer un podcast o un programa de radio sobre el agua. ¿Quién me ayuda con este tema? ¿De dónde empiezo mi investigación? Hagamos el paso a paso porque ¿cómo empiezo yo a hacer mi guión ahí? Digamos, yo quiero hablar sobre lo importante que es cuidar los páramos, porque en los páramos se hace el agua que estamos bebiendo todos en la región, básicamente. ¿A dónde empiezo? Bueno, importantísimo lo que planteas desde el punto de vista de que hay que tener unos parámetros para producir ese podcast, ¿no? Improvisar de repente es un recurso, pero siempre sobre la base de que hay una información previa. No hay que tener simplemente improvisación sobre una información aleatoria. En ese sentido, pues vamos a la CAR, que tenemos allí expertos en todo el tema del recurso hídrico, pero además ellos nos van a brindar datos que van a ser muy relevantes. Como hablamos, digamos, en Plata Blanca hoy en día, frente a las noticias, hechos y datos. Hoy en día lo que llamamos meterle carne a una noticia son los datos. Cuando nos apoyamos en datos, tenemos una información que da credibilidad a nuestro producto. En ese sentido, apelamos a los canales de atención al ciudadano y demás de la CAR y vamos a preguntar directamente lo que necesitamos. Necesito datos de registros de inundación, de X afluente, necesito saber cómo está el tema de sedimentación, necesito saber por esta época del año en donde sabemos que estamos en la segunda temporada de lluvias, cómo se comporta cierta quebrada en mi territorio. ¿Qué es lo que vamos a aportar allí? Datos históricos que aporten al análisis de esa noticia. Además, la voz de una persona experta que nos va a asesorar, nos va a hacer comparaciones de esos datos para que nosotros no caigamos, digamos, en imprecisiones frente a una información que es tan sensible. ¿Por qué es tan sensible? La información oficial nos permite la toma de decisiones. Entonces, por eso es que hay que acudir a ella, porque es información oportuna y veraz para la toma de decisión, desde la jurisdicción más pequeña hasta la más grande. Hay otra cosa re importante, y es que cuando nosotros lancemos nuestro producto, nuestro podcast, va a venir una cosa que es importante en cualquier propuesta que uno haga pública, y es la retroalimentación. Cuando yo saque mi primer proyecto voy a tener críticas, van a decir, no sé, esa información quizá no es real, yo tengo otros datos, y va a venir y va a empezar a recibir uno retroalimentación, y esa retroalimentación es súper importante porque el diálogo con la persona que lo está escuchando a uno, a pesar de que uno no tiene un contacto directo con esa persona, cuando uno aloja un podcast en una página para que la gente lo descargue y lo escuche, y le manda a uno, no sé, un comentario a través de Twitter o de Instagram, o le deja el comentario ahí en la página donde está alojado el podcast, ese dialogar con esa persona que lo está escuchando es súper importante porque va a hacer que la gente sienta que, primero, ustedes se van a enterar que alguien los está escuchando, y segundo, que se tomó el trabajo de entender lo que están diciendo, y tercero, se tomó el trabajo de hacer una crítica o un aporte. Ahí es donde empieza también a ponerse sólida la audiencia de uno. Muy importante. Vamos a pasar entonces, gracias Ivonne, a... Profe, bueno, te iba a hacerle una pregunta a Ivonne. Claramente es que yo estoy muy agradecida con la CAR, obviamente, porque ha sido un apoyo gigante estos días para mí, pero yo no he podido documentar algunos como desastres naturales que pasan aquí. Digamos, aquí la gente quema y uno llama a la CAR para ir a documentar cómo la CAR ayuda y arregla y nos ayuda a denunciar a esas personas, y la verdad es que no hemos podido hacer eso porque la CAR llega 3 días después, ya está quemado todo, 4 días, una semana o un mes prácticamente.
y nunca llega. Y nosotros nos quedamos ahí porque nos da miedo esas personas que van y nos hagan algo no sean tan buenas. Entonces no hemos podido documentar. Aquí se han quemado mucho, han talado muchos árboles y se ha perdido mucha vida, la verdad. Bueno, yo quiero contarte algo que te lo digo, que es un caso tan reciente como de ayer. Por los canales que tiene de atención Dakar, la gente nos escribe mensajes directos o pone un trino, bueno, tiene muchos mecanismos. Justamente recibimos un caso de un tema en la vía Villeta, de una presunta afectación a una quebrada, y lo que hacía la persona era referenciar sus datos de contacto, porque entonces es más importante cuando nos aportan, mi nombre es Pepita Pérez y este es mi número de contacto, mi correo y demás. ¿Qué se hace de manera inmediata? Y es una tarea que tenemos acá desde la Dirección General, que está, digamos, muy atenta al seguimiento de los casos, está encima de esa labor y lo hace a través de nosotros, de Atención al Ciudadano, que recepcionamos estas inquietudes. De manera inmediata se llamó, se puso en contacto con el director regional, que también de manera inmediata atendió esta preocupación que tenía el ciudadano. Entonces, lo que quiero decir allí es que muchas veces quizá se trata de una comunicación poco eficaz por la vía en que se haga, por factores de desplazamiento, pero siempre la CAR está presta a atender estas solicitudes. Este puede ser un caso, digamos, fortuito, porque como te digo, lo que busca la CAR es atender todos los territorios y todas estas inquietudes. En ese sentido, y si les parece, aquí vía chat, yo puedo nuevamente de pronto poner, si ustedes me lo permiten, los contactos para que las personas se comuniquen y estaremos muy atentos a hacerle seguimiento a este caso, como a todos los que nos llegan. También yo quisiera decirle a Luana, que el oficio periodístico es un oficio muy exigente y es un oficio incluso a veces peligroso, porque informar la verdad a la gente se ha convertido en un oficio de riesgo. Y yo creo que desde pequeño, pues esto debe saberse, toca ser muy cuidadosos a la hora de ver qué temas vamos a abordar también. Y creo que, pero vale la pena que lo sigas haciendo, es decir, desde el enfoque que lo estés haciendo, solamente informando, contando, miren, se está quemando aquí un pedazo de bosque, lo estoy documentando a través de mis redes, hice un podcast, ¿por qué se quemó? ¿Quién lo produjo? ¿Sí? Pero siempre y cuando pues eso no ponga en peligro tu integridad y ojalá siempre vayas acompañada, pero es muy importante que los ciudadanos informen, que la información allí venga de manera veraz entre nosotros mismos los ciudadanos, y esa es la labor del podcast. La tienes clarísima, Luana. Ahora, si me permiten, vamos a pasar a una parte de este taller importante, y es que Carito y Mayra van a poner unos temas ambientales sobre los cuales nosotros podemos trabajar nuestro podcast, y cada uno va a escoger cómo. Caro, tú nos dices cómo hacemos eso. Sí, claro. Pero antes de pasar a eso, me gustaría hacerle una pregunta a Ivonne también y aprovechar de pronto si alguna persona más tiene una pregunta para Ivonne, lo puedan hacer en este momento porque es el espacio. Ivonne, mi pregunta para ti es para que podamos hablar con todos, porque no muchos entienden la terminología periodística. Tú hiciste uso de la terminología presunta afectación, ¿cierto? Que la utilizamos en el caso de las denuncias, de esas noticias, y es muy importante que todos sepan el por qué lo utilizamos en ese momento. Claro que sí, y muy válida tu pregunta, importantísima la claridad. Ser periodista y transmitir información en esta, como en todas las fuentes, implica una gran responsabilidad. Cuando uno está haciendo una investigación, uno parte de la presunción de los hechos, como cuando se está haciendo una investigación judicial, que muchas de estas desembocan en el tema judicial. Si uno no maneja los términos adecuados de presunción y de probabilidad cuando hasta ahora se está haciendo un abordaje de investigación, uno mismo podría, con la información que uno está emitiendo, llegar a afectar una futura investigación judicial.
Para ponerles un ejemplo, en el tratamiento de casos de menores de edad, ¿sí? Donde hay que ocultar sus rostros. En el casamiento, en el caso por ejemplo, el caso que les puse. ¿Por qué hablo yo de una presunta afectación? Porque nosotros todavía no tenemos los elementos, no hemos ido hasta allá a verificar si la información es válida, a validar esa información y esa fuente. Entonces tenemos que partir de una presunción. Cuando ya tenemos los elementos, cuando ya fuimos a terreno, cuando ya una persona experta validó que eso sí está pasando, o que quizá es un rumor, es una preocupación ciudadana, que es muy importante que las hagan llegar, allí sí podemos hablar de unos términos de que hay de manera, digamos, consolidada una afectación y demás. Hasta tanto no tengamos los elementos reales, los hechos, los datos, para darle validez a esa información, tenemos que manejar el lenguaje con un cuidado muy importante, en especial en estos temas que a la final, a la postre siempre tienen un tratamiento judicial y no queremos entorpecer el resultado de una investigación. ¿Alguien más tiene preguntas para Ivonne? De las personas que nos acompañan. Hola, yo. Mira, no. Espérame. Una pequeña pregunta para ustedes, que aquí en mi municipio. Espera. Adelante, Mónica. Mónica. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, una de mis preguntas es el tema del área medioambiental de la cual ustedes hacer un programa. Es válido encontrar un solo tema, digamos, hablar solamente del agua. No sería, no sé, en la opinión de ustedes, no sería de pronto para un programa en radio mantener que sea solamente un solo tema. Bueno, mi pregunta es, quiero enfocar el programa a hablar de forma general el tema medioambiental. El tema medioambiental son muchos factores, desde los animales hasta todo el daño que se está haciendo en el entorno de la naturaleza, sea en la ciudad o sea en un pueblo. Pues yo, la verdad, sí. Territorio que sea. Pero es viable llevar el programa. ¿Ustedes no van a salir temprano? Aprendiendo una secuencia de temas o temas de programas. Bueno, sí. No estaría sobrecargado el programa, manejando diferentes temas de diferentes lugares, digamos aquí en Cundinamarca. Mira, Mónica, lo que yo considero es que aquí es importante el enfoque que tú le des a tu tema. Recordemos que los recursos naturales todos tienen una línea base, la línea base ambiental, y todos en algún punto se tocan en esas variables del eje X y Y que tú pongas, porque estamos hablando de recursos naturales y de interacción entre los ecosistemas. Por tanto, aquí es clave es que tú definas ese enfoque y ese punto en donde todos se cruzan y se relacionan, porque el recurso hídrico pues tiene interacción con muchos otros factores. Entonces aquí lo importante es que tú enfoques muy bien el tema para que no se te vaya, como tú dices, por las ramas, porque precisamente es un tema muy amplio, pero siempre vas a tener un punto de vista en donde le imprimes más elementos, pero no pierdes nunca de vista el enfoque de tu tema, que puede ser, si estás hablando de una fuente hídrica, su conservación, su comportamiento en cierto periodo del año, bueno, el enfoque que tú le quieras dar. Le damos la palabra a Francisco Melo. Francisco tenía una pregunta, adelante. Gracias, Carolina. Mira, me quiero salir un momento, pero no es para generar controversia. Y apoyando a Luana, es que se llama la chiquilla muy linda de hecho, la corporación debería contar con un equipo de acción inmediata para estas posibles afectaciones, y más en el horario nocturno. En el horario nocturno sabemos que los contraventores, ellos aprovechan que la corporación trabaja hasta las 5 de la tarde para hacer de las suyas. Entonces sí sería muy bonito que la corporación tuviera este equipo que llegara de una vez, ¿sí? No al otro día, no a los 3 días, porque las personas como usuarios
se van a sentir mal de que se arriesgan a tomar una foto, se arriesgan a tomar un video, para que la corporación llegue a los 2, 3 días cuando ya no hay nada. Entonces, pues quería hacer esa acotación, quería hacer como anexar esto a lo que dijo la chica y pues ojalá lo tuvieran en cuenta realmente, me gustaría. Discúlpenme que me haya salido un poco del espacio, pero pues sería bonito que esto sucediera. Claro que sí, Francisco, es un tema que tendremos en cuenta, pero de manera particular y trabajando, como te digo, de la mano de la dirección general, te digo que, pues, para decirlo en términos coloquiales, la CAR no duerme, tiene un trabajo 24/7, donde tiene un equipo directivo y en sus regionales, y un equipo humano en todas las áreas, dispuesto a estar atento a todas estas inquietudes 24 horas del día. Es importante allí una recomendación, muchos de estos temas pasan también por lo policivo, porque estos son delitos ambientales. Entonces, digamos que cuando ocurran estos temas también es importante tener aliado a la policía ambiental y demás. Sin embargo, es un tema que estaremos atentos, pero como te digo, la CAR es una corporación que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana disponible a atender todas estas situaciones. Ahí es cuando yo les digo que abordar el podcast y el trabajo radial desde la denuncia y desde la reportería tiene su riesgo y no solamente en temas ambientales, como lo dice Ivonne, realmente estamos en un país complicado para los periodistas también y para los ambientalistas, o sea, es un trabajo de doble riesgo ser periodista y ser ambientalista, entonces sí creo que vale la pena hacerlo, pero hay que tener toda la seguridad posible, nunca ir solo, ir acompañado así sea de la policía, hacer toda una investigación requiere también de cuidarse muchísimo y de apoyarse. Para eso también existe una red de comunicadores ahí, comunitarios ambientales que se pueden rotar la información, cualquier cosa menos poner en peligro la integridad, ¿cierto? Pero eso se llama compromiso también. Eso es una cosa que a Luana y a todas las personas que se le midan a hacer un podcast ambiental tienen toda mi admiración y respeto por lo que acabo de decir, por periodistas y por ambientalistas. Bueno, mi Mario. Buenos días. Con permiso los interrumpo y por ser tan insistente, pero es que yo aquí les quería contar un caso, a Ivonne, que nos ha pasado aquí en nuestro municipio. Aquí uno ve todos los días que en nuestra quebrada la cara Tole, que tiene un significado ancestral y muy importante porque tiene un montón de leyendas, que unos señores van y lavan los camiones de los galpones y todo lo limpian o sea, todas las aguas que ellos limpian con químicos desinfectantes que son muy nocivos como la creolina y vaya y los botan a la quebrada y hay gente que toma de esa agua, va y se baña allá. Y entonces esto es como algo importantísimo de tocar y que la CAR han pasado ya 4 años, yo creo que hasta más años ahí insistiendo a las personas a que nos ayudaran con este tema y todavía se dice que es un presunto y la verdad es que uno lo ve todos los días ven cómo van y lavan los camiones y no solo verlo, es que se huele, eso es feísimo y este es un tema que ustedes tendrían que ayudarnos porque uno lo ve y como ustedes nos decían que a mí no me van a creer mucho por lo que soy una niña y porque voy sola, en cambio si voy ya tengo como un respaldo de la CAR, ya me van a responder, ir a preguntarles a ellos, ¿y por qué botan el agua a la quebrada? ¿Y por qué lo tienen que hacer? Y con esto podemos como crear como que se arregle este tema porque esto sí está tenaz, la verdad. Luana, es muy valioso tu aporte y aquí yo quiero tocar varios puntos. El primero es, digamos, reforzar el mensaje que te está dando Mario, que es súper importante, asociado a los riesgos propios de informar de estos temas que son sensibles. Ivonne, perdónanos, se nos fue tu audio. Mamá,
Excusas, ya estamos escuchándome. Pues le decía a Luana que para reforzar el mensaje de Mario, ella que es una niña pues muy valiente, muy pila, pero que es menor de edad, es importante que siempre esté acompañada por un adulto para abordar estos temas, para que no se ponga en riesgo su integridad. Importantísimo también que sepas, Luana, que para la CAR la voz de los niños es súper importante. Incluso te invito a ver una sección que se llama El Regañero, en donde a través de la voz de un niño estamos abordando todas estas problemáticas como las que tú nos estás contando. E insistirte también, Luana, en que si a ti te parece, vamos aquí a través de Carolina y de este chat que tenemos, a dejarte los canales, pero también a intercambiar, o sea, a tener tu número de manera particular. Yo te llamaré y estaré muy atenta a ver qué es lo que está pasando con estas situaciones. Queremos que te sientas representada y te sientas escuchada, y esa es, digamos, la directriz que tenemos en esta transformación de la CAR y bajo la actual dirección. Es escuchar a todos, la voz de los niños es súper importante porque son los que están haciendo las grandes transformaciones en materia ambiental, no solo en el país, sino en el mundo, y estamos atentos a poder ayudar a solucionar todas las situaciones en el territorio ambientalmente sostenible. Ivonne, gracias. Ivonne, mira, por acá en el chat Camila Jiménez pregunta, ¿es pertinente que al momento de realizar entrevistas se cuente con un documento o respaldo de consentimiento informado para expertos, habitantes de los territorios? Ese tema es también súper importante y lo viví hace poco en una entrevista. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona va a dar una declaración ante medios de comunicación, el hecho de salir a dar la declaración valida per se, valida en sí mismo el mensaje que está dando, a menos de que se trate de una persona que no tiene, digamos, no está en sus funciones físicas y mentales para dar ese mensaje, o que se trate de un niño, por ejemplo, que estamos hablando de menores de edad que tienen una salvaguardia especial y demás. Pero es importante que sepan siempre que cuando uno va a entrevistar a alguien y la persona accede a dar una declaración, ya está validando ella misma el salir ante un medio, y que sepa, eso sí, de antemano, por qué canales se va a transmitir. Es decir, yo antes de hacer la entrevista, debo decirle a la persona claramente para qué, con qué fin se hace esa entrevista, cuál es el enfoque y dónde voy a presentar y dónde voy a publicar el tema, para que después, digamos, no me tome por sorpresa. Cuando esto tiene fines académicos, va por unos canales cerrados académicos, o si no, debo decirle claramente a la persona, mire, esto va por redes sociales, va por televisión, va por señal abierta, entonces es posible que usted se vea reflejada pues allá en la pantalla y demás. Eso es súper importante para que la gente sepa. Y en el tema de consentimiento informado es de manera especial para menores de edad, porque también hay unos temas bonitos que llamamos nosotros en periodismo de color, donde queremos tener la voz de los niños. Pero entonces esa voz, el tener esa representación de los niños, implica decirle también claramente a sus padres de familia o representantes legales, por favor autoríceme sacar la imagen o la voz del niño, y también decirle claramente para qué la vamos a usar. Se va a presentar en un programa de la CAR de carácter institucional que se va a emitir en estas y estas circunstancias, y debe aplicarse y regirse para eso que estamos informando allí. Buenos días. Ivonne, muchas gracias. Bueno, sí, adelante. Mira, no sé hasta qué punto la CAR pueda dar un taller sobre el código 1808.